Bienvenidos amigos a mi canal, El Café de Alexandra. Recuerda que eres único en el mundo con tu propio brillo y genialidad. Yo soy Alexandra y hoy les hablaré sobre las ciencias griegas. Espero les guste este tema que es apasionante. Las matemáticas era la ciencia tradicional para los griegos. Para Platón era la base de todas las demás ciencias, incluso de la filosofía. Euclides, matemático y geómetra, griego. Era ateniense de nacimiento, a quien se le conoce como el padre de la geometría. Fue el autor de los elementos de geometría que aún hoy sirven de libro de texto en algunas escuelas. Su trabajo de compilación lo lleva a cabo en Alejandría. Fue uno de los profesores del museo. Algunos de los teoremas de Euclides fueron enunciados primero por Tales y Pitágoras, y también por los pitagóricos como Arquitas, Teodoro y Eudoxo. En aritmética hubieron de estimular la ingeniosidad de los matemáticos, como lo es la serie de números proporcionales, los que Pitágoras ya había admirado antes, cómo es un número en relación a otro y así sucesivamente. En geometría fue la medición de cuerpos y también había problemas tradicionales en los que se estancaron generaciones de geómetras, cuando las proporciones no eran exactas al duplicar el volumen y hacerlo sucesivamente, pero no da un número exacto, sino inconmensurable. Otro problema era dividir un ángulo en 3 partes iguales y la cuadratura del círculo. El más grande matemático del siglo IV a.C. fue Eudoxo de Cnido, quien estudió primero con los pitagóricos, después viajó a Egipto y finalmente se instaló en Atenas con sus discípulos. Murió en el año 355 a.C. A un discípulo de Eudoxo se debe el estudio de las 3 curvas que forman un cono, la elipse, la hipérbola y la parábola. Lo más interesante de las matemáticas griegas no son sus resultados, sino la sistematización unida a la rigurosidad para cada verdad enunciada, y también nos dejaron el método para seguir trabajando. Los griegos concibieron algo parecido al cálculo infinitesimal, descubrieron la trigonometría, también imaginaron el espacio curvilíneo, que sería un anticipo a la teoría de la relatividad. Todos sus logros fueron de un mayor esfuerzo que el de nosotros, ya que no contaban con los numerales arábicos y las operaciones las representaban con letras. Las matemáticas para los griegos eran una ciencia filosófica. No existía el estímulo de aplicar las ciencias matemáticas a la mecánica, la física y la química, cuyas demandas actuales obligan actualmente a buscar cada vez nuevas soluciones de cálculo. También, sin mucho cálculo, se utilizaban las palancas y las poleas. Su uso era desde tiempos muy antiguos, así como se hizo la construcción de las pirámides de Egipto. Arquímedes perfeccionó el sistema de palancas y poleas con la aplicación de ciertas leyes dinámicas. Su frase célebre: «Dame un punto fijo en el espacio y moveré el mundo». Y él logró la hazaña de varar una embarcación en la playa con la fuerza de un solo hombre, lo que nos revela la aplicación de la teoría de las fuerzas. De Arquímedes y la anécdota de la corona del rey Hierón II ya les hablé en el video anterior. Igual les dejaré el enlace en la cajita de información, si gustan profundizar en el tema, donde él aplica la gran ley hidrostática. Por el lado de la astronomía destacan Aristarco y Erastótenes, ambos grandes astrónomos de Alejandría, que calcularon los tamaños y distancias del Sol y la Luna, y llevaron a cabo la medición de la Tierra, calculando 39.614 kilómetros. Pero no les faltó mucho. La Tierra mide 40.075 kilómetros, por lo que Erastótenes se equivocó en menos de 1%. El primer problema que preocupaba a los matemáticos antiguos era el movimiento de los planetas. En la bóveda del cielo las estrellas permanecían en una posición relativamente uniforme todo el año, excepto 5 astros caprichosos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Se habían imaginado que estaba cada uno en una esfera distinta. En el centro estaba la Tierra, concéntrica a ella las esferas o cielos de los planetas y la última esfera de las estrellas fijas. Y con Aristarco de Samos llegó a la conclusión que el Sol estaba en el centro del sistema y que la Tierra giraba en una de estas esferas en lugar del Sol.
Así, los movimientos de los astros se podían explicar mejor. De esta manera, Aristarco de Samos lanza la teoría heliocéntrica y luego quedó estancada durante siglos hasta que el astrónomo Nicolás Copérnico, de 1473 a 1545, reconoció a Aristarco entre sus predecesores. Retomemos a Erastótenes, el cual hizo el cálculo de magnitud de la esfera terrestre con gran aproximación. ¿Cómo lo logró? Él se encontraba en Alejandría y observó que Asuán, al sur de Egipto, en el solsticio de verano, al mediodía, los rayos del sol no hacen sombra sobre un palo vertical clavado en el suelo. En cambio, en Alejandría, el mismo día y a la misma hora, un palo clavado en el suelo proyecta una sombra del quinto de su longitud. Entonces, si conocemos los lados 1 y 5, se puede conocer el ángulo C, que será de 7 grados y un quinto, que es lo mismo que 1 sobre 50 de 360 grados, que sería la circunferencia de la Tierra. ¿Quién lo diría, no? En esa época. Y entonces, si multiplicamos 50 a la distancia que existía entre Asuán a Alejandría, que es de 500 millas, y así Erastótenes calculó el perímetro de la Tierra. Así, Erastótenes dedujo que la Tierra medía 25.000 millas, casi su medida exacta, y solo por un error de 50 millas. ¿Y cómo concebían los griegos la forma de la Tierra? A pesar que los griegos conocían la forma y las dimensiones de la Tierra, pensaban que solo había una pequeñísima parte de la Tierra habitada, la que llamaban Ecumeno, y el resto era ocupada por el vasto océano. El astrónomo Claudio Ptolomeo lo representa el Ecumeno en un mapa que ya no era casi redondo, sino trapezoidal. Los geógrafos y astrónomos se esforzaron en calcular la posición de los diferentes puntos del Ecumeno, y así se llegó a dibujar la forma de las costas de un modo cada vez más exacto. El progreso es manifiesto en el mapa del polifacético Erastótenes, que tenía a disposición bastante material, ya que, como recordarán, era bibliotecario del Museo de Alejandría. También tuvo el primer mapa mundi, de Anaximandro, que era un escrito de Cateo de Mileto, el gran cartógrafo del siglo VI a.C. Y su mapa no pretendía ser un mapa mundi, sino un mapa del Ecumeno, es decir, de la parte de la Tierra donde hay seres vivos. Así, desde Erastótenes hasta Galileo, la astronomía y geografía pusieron especial atención en fijar los puntos en las esferas celeste y terrestre. Por ello encontramos una larga lista de coordenadas. Hiparco de Rodas, nacido en Bitania en Asia, trabajó en Rodas, la cual estaba en una latitud favorable para el cálculo de las posiciones de estrellas. El aire era puro y el clima sano. El catálogo de Hiparco alcanza 850 estrellas, cuya posición en la bóveda de los cielos quedaba fijada por coordenadas celestes. Estudió las irregularidades del movimiento de la Luna y fue el primero en observar que el Sol permanece 187 días del año al sur del Ecuador y solo 178 en el hemisferio norte, lo cual revela una excentricidad en su órbita. 3 siglos después, las tablas de Hiparco serán utilizadas por Claudio Ptolomeo, quien fue el último gran astrónomo de la antigüedad. Él hizo sus observaciones en Alejandría, entre el 125 y el 150 de nuestra era, cuando Egipto era ya una provincia romana. Podríamos considerar a Ptolomeo como un astrónomo romano, pero Ptolomeo escribió en griego y su ciencia es tradición helenística. El tratado suyo más importante es Síntesis de Matemática, y por los árabes fue llamado Almagesto, y fue con este nombre traducido durante la Edad Media. Este tratado es un resumen de los conocimientos astronómicos de la antigüedad, lo que ayudó a las necesidades humanas de viajar y de observar los cielos por espacio de 15 siglos. En el campo de las ciencias biológicas, los griegos alcanzaron escasos resultados. Las escuelas de Atenas catalogaron especies de animales y plantas. En Alejandría se reunieron ejemplares exóticos de todo el Ecumeno. Tampoco
hubieron grandes avances en anatomía y fisiología. Por otro lado, se puede considerar a Aristóteles como el fundador de la zoología, de la que hizo una ciencia independiente y logró desarrollar varias de sus ramas. Por el lado de la medicina, Hipócrates estableció sus verdaderas bases en la isla de Kos. Había una escuela de medicina a la que iban a menudo los eruditos del Museo de Alejandría. Lo que no se sabe con certeza es si la escuela de medicina fue anterior o posterior a Hipócrates, pero ahí se mantuvo la tradición hipocrática más firme que en ningún otro lugar del mundo griego. Bueno amigos, este es un tema muy amplio e interesante, sobre todo cómo los sabios que amaban las ciencias abarcaban varias áreas del saber. Los griegos eran unos hombres que realmente tenían un gran amor por el conocimiento. Espero les haya gustado el video. Si es así, dale me gusta, comenta, comparte con amigos y sobre todo me ayuda suscribiéndote a mi canal, El Café de Alexandra. Gracias y bye.